que el Padre es el otro que da testimonio de él. Ya para ustedes, la persona del Padre no es la persona del Espíritu Santo. En 1 Juan 5:6, ¿quién es el que da testimonio de Cristo? ¿La persona del Padre o el Espíritu Santo? Adelante. Lo voy a leer. El testimonio de Cristo. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Quién es el que da testimonio de Jesús? Yo feliz. ¿La persona del Padre o la persona del Espíritu? Adelante. ¿Ah? ¿Quién? Dígale a su hermana Gabriela que es el Espíritu, entonces. ¿Cuál es la pregunta? No te capto la Entonces, pregunta. ¿por qué Cristo dice que el Padre es el que da testimonio a él? Si no es la persona del Espíritu. Esa es mi pregunta. A ver, un texto, ¿qué cosa no niega otro texto? Un texto complementa otro texto. A Exacto. ver, entonces, si tú unes los dos textos, da a entender que el Padre da testimonio y el Espíritu da testimonio. ¿Cuál es el problema con eso? No, y si yo digo que el Padre es el mismo Espíritu Santo, eso sí no me lo vales, ¿verdad? Si lo dice el texto, te lo valo, dame el texto, que diga eso. Ahí te lo estoy mostrando, ¿Qué cosa? que el que da testimonio de Jesús es el Espíritu Santo. Yo tengo una Dice, pregunta, ¿sabes por qué? Porque a los trinitarios no a les ver, gusta hablar del tema del marido, John Félix. Juan, cuando vuelva a venir Truni a hablar del marido, ponle a leer Jeremías capítulo 3 desde el verso 4, donde dice ahora, y él dice que él es el padre, dice que es el marido, para ver si Truni niega Jeremías capítulo 3. Porque ella dice, ¿cómo el padre va a embarazar a su propia hija? Porque ella lo piensa morbosamente, pero entonces ella tiene que leer Jeremías capítulo 3 y explicarlo. Ese argumento que trae Truni, que donde se lo dice a todo el mundo, pero nadie la frena con el texto, por eso sale corriendo, se queda así, a cámara abierta, texto abierto, que lea el capítulo 3 de Jeremías y lo explique y se le termina la habladera Truni. No, y es que, o sea, se John, sale del tema pero, porque sabe que... pero, pero yo Dale, le John. mostré el texto de Romanos 7, donde dice que ella vuelve a ser del mismo que murió, el que resucitó, vuelve a ser. Se lo leí en inglés y en español, y aún así niega el texto. Entonces, si tú le pones Jeremías, lo va a negar peor aún. Jeremías, él dice que él es el padre en el verso 4, sigue hablando, en el verso 6 dice que, que él es el marido y que el padre fue el que dio carta de repudio. Y ahí ella tiene la palabra padre, que ella es muy literal, y tiene que dice que es el marido. Y si ella niega que de un verso a otro dejó de hablar el padre y apareció hablando el hijo, y no va a poder, o sea, el capítulo 3 de Jeremías, del verso 4 en adelante, no le permite argumentar. saludos, Exacto, Montero. y ¿Cómo lo estás, que ella Juan? postula es que... John, ¿Cómo estás, doctor? Oye, una consulta a ustedes. Ustedes les estoy escuchando con atención. ¿Por qué lo cogen literal? ¿Por qué lo cogen literal eso del marido si en el Antiguo Testamento dice que Dios era el padre de Israel y a la vez el marido? Si uno lo coge literal, ¿eso no procesa? Nunca lo escuché a ustedes explicar eso. contrario, porque ustedes lo piensan en la carne, porque ustedes lo piensan literal sabiendo que Ustedes están Dios es diciendo eso. espíritu. Ustedes Ok, están diciendo eso. no, pero espérate. La pregunta no sería porque nosotros lo cogemos literal, porque decir literal es que está escrito en el texto. Yo lo cojo literal porque literalmente el texto La está comparación diciendo eso. literal, Montero. La Ahora, comparación literal. lo que ustedes es que ustedes lo entienden en la carne. Estás haciendo la pregunta mal. El texto es literal porque el texto lo dice, así lo expresa. Pero ustedes solo comparan en la carne. Ustedes no dicen que ahí está hablando Dios, que es espíritu, y Él está hablando como nuestro Padre, nuestro Creador, y como el marido en un contexto espiritual, pero ustedes no hablan de Dios como espíritu, no saben predicar eso, porque para ustedes el Padre es algo intangible que no existe. No, me refiero, Santiago, Montero, me refiero, regálame 30 segundos, brother. Me refiero, Montero, ok, a la comparación literal, Montero, porque si uno hace una comparación literal, ustedes dicen de la ley, pues cómo se mastica eso que sea al padre y a la vez sea marido. O sea, con eso, con Y eso, es espiritual. Mira, John, es no, que pero a la ustedes hay vez no puede textos que no ser. han leído. Mira, te explico. La ley es espiritual, ¿verdad? Entonces Dios tiene un contexto espiritual en la ley que mucha gente no lo predica y no lo entiende porque la gente cree que solo tienen que tener ahí argumentos carnales, pero no, la Biblia tiene algo que no está dentro de la teología de ustedes, algo que se llama un lenguaje espiritual.
Me refiero, a ver, quiero que me entiendas, Montero. La idea es, no es solo para refutar, sino para entendernos. Si uno lo coge una comparación, hablo de la comparación, por supuesto que no es literal. Si una comparación literal, no se puede, porque ahí está diciendo que Dios es el padre y es el marido. Desde ahí se parte, que o sea, no se procesa, no se puede hacer una comparación, estoy diciendo, Montero, tan literal a la ley. Usted Pero quiere respetar la eso ley lo con la explica comparación, no se Daniel. puede, pues. Dice Daniel así. Dice Daniel en el capítulo 10, los entendidos entenderán y los impíos no entenderán. Entonces, si tú dices que cuando lees la escritura no entiendes, Daniel te dice que eres un impío. Porque el que ¿Yo qué estoy con el dice, entiendo? no, pero es que escucha. Tú acabas de decir que no se comprende. Podríamos No dice decir que no que se no se... comprende. No, espera. Una cosa, si tú dices que cuando lees la Biblia tú no la comprendes, Daniel el profeta te dice que eres impío, porque dice que los que no entienden son los impíos y que los entendidos entenderán. Ahora, Pablo amplía el tema, dice que los espirituales entienden, pero los carnales no entienden nada. Ok, no más entendido. Ahora voy a ser más directo. Voy a ser más directo. Ok, sería una locura, bro. Sí entiendo que si ustedes se hacen una comparación literal, es una locura porque ustedes no pueden solucionar eso de que Dios sea el padre y el marido a la vez. Entonces, hacer una comparación literal es una locura desde esa base. Ustedes tienen que solucionar eso. Pero, ya. Trinitarios. Los trinitarios nunca hablan del espíritu, porque como ustedes no pueden decir que es uno y el mismo espíritu, no pueden entender la palabra. Por eso es que hay una distinción que la gente que madura lo entiende. Nosotros hablábamos en el contexto espiritual de la palabra, pero ustedes hablan en el contexto literal. Ustedes siempre quieren comparar a Dios con el hombre. Ustedes a Jesucristo como Dios no lo conocen. A ver si te entiendo. A ver, una persona puede ser marido y padre a la vez. Lo único que puede ser marido, padre, hijo, esposo, hermano y todo a la vez es Dios. Ah, no, está Ese rompiendo es la. Dios. Ok, Vea, el único que puede ser todopoderoso y es todo a la vez, y Él es el Padre que nos creó, Él es el marido que decidió hacer un pacto con nosotros, Él es el Hijo que nos redimió, ese único es Jesucristo el Todopoderoso. Tú no puedes ser nada sin Jesucristo, pero ok. inclusive tú puedes ser padre, puedes ser hijo y puedes ser esposo, y lo que vives dices que no. Imagínate que tú tienes un Dios, Jesucristo, que Él nunca va a llegar a ser padre. Y cuando Él llegue a hablarte de tus hijos, tú le dices, no, pero ¿qué me estás hablando si tú eres hijo? Tú no me puedes hablar de hijos, que me venga a hablar el padre. Porque según tu mente, tú puedes llegar a tener hijos alguna vez y Jesucristo no tiene ninguno. Imagínense la doctrina trinitaria tan incoherente que tienen ustedes. Ok, ya has respondido. Atención, me escucho lo que dice Montero. Puede ser, prácticamente Dios está diciendo, puede romper todas sus leyes. Entonces no comparen con la ley, pues. Está bien. Él no la rompe porque al ser el padre y ser el hijo al mismo tiempo, en él no hay rompimiento de ley. no. Porque como él sigue siendo el mismo y no son dos personas, Pero, para que lo rompa tiene que ser dos no. personas. Pero si lo predicas como la Biblia dice, que él es el marido y que él es el hijo y que él es el padre, él es padre, él es hijo y él es marido y no es otra persona. Lo rompes solo con tu argumento, porque tú eres el que necesita tener dos. En nuestra teología nunca lo va a romper porque es uno y el mismo. ¿Entienden que el problema lo tienen ustedes y no nosotros? No, pues es que es tu principio, pues Montero. Si tú me estás diciendo Dios puede ser padre y puede ser marido, basándome en ese principio, ya no me estés comparando con la ley, porque Dios no se está sujetando a la ley, pues no hagas tu explicación, tú haces No, tu te explicación estás como sujetando. Mira, sujetándose te a lo la ley. explico. Estás rompiendo todita Te lo la ley. explico porque tu teología no puede con esto. Te lo voy a explicar. En el tema de que el hijo no puede tomar a la esposa de su padre, él no tiene ningún problema legal. Él no tiene ningún problema legal porque él es el hijo y el padre. Entonces ahí él no tiene ningún contexto legal. Luego, él tiene todo el contexto de que el padre muere y hace la herencia y entonces él lo resuelve. Por eso ustedes no entienden que hay que validar todo. Al estar ustedes divididos y no quieren validar todas las escrituras, los que nunca tienen explicación y rechazan todos esos capítulos bíblicos son los trinitarios por falta de entendimiento de las escrituras. No somos nosotros, son ustedes los que cargan con no saber explicar la Biblia y ustedes prefieren negarla que tener una explicación bíblica ordenada. Pero ¿qué parte no entiendes, Montero? Tú mismo estás diciendo que Dios puede ser padre y puede ser marido. Ok, basándome en esa premisa, ya no lo puedes sujetar a la ley, brother. Ese es tu error. Si tú estás rompiendo ya con la ley, Sí, pero sí déjame se puede, argumentar, mira. pero déjame argumentar. Pero te voy a explicar porque pero déjame primero dime una argumentar, cosa. pero No, está déjame bien, yo te doy la argumentar. palabra, pero dime Pero- qué es lo que no puede hacer.
brother, tú estás agarrando un principio, que vaya, basámonos en tu principio. Tú me dices, Dios puede ser padre y puede ser marido ya. Esa premisa, ¿avala la ley? No la avala, listo. Entonces, repitamos esa premisa. Entonces, de ahí no te sujetes a la ley, pero no lo sujetes a Dios a la ley, brother. Hay una contradicción. O sea, basémonos en esa premisa. Yo también la acepto, ok. Dios puede ser padre, puede ser marido, ok. Pero de ahí no recurras a la ley. Ya no puedes meterlo a Dios a la ley, pero, brother, porque tú estás hablando de un principio que la ley no respalda. Esa parte no me estás captando. Ya no lo metas a la ley, brother. Está bien. Ese principio se puede, yo también te lo acepto, ya. Dios puede ser padre, puede ser marido, ok, ya. Pero no lo metamos a Dios a la ley, brother. Ya no se puede meter ya bajo ese principio. No hay forma de meterlo, brother. Te escucho. Nada de él, John. Mira, él no va a decir algo que lo contradiga a él mismo. Lo que pasa es que tú no conoces el contexto espiritual y no entiendes en qué término la Biblia dice que es padre. Tú lo estás comparando con la biología, pero no le puedes aplicar al espíritu la biología, pero la ley sí es espiritual. Y ahí tienes un problema que no comprende la Biblia. Tú quieres someter la Biblia a la biología, pero no entiendes que la Biblia tiene una ley que es espiritual y no entiendes el concepto de espiritual. Entonces, como tú defines padre como a ti te da la gana y quieres asociarlo a un padre biológico, estás completamente confundido porque no conoces el término, el uso del término padre en la Biblia. Ahí es donde estás. Porque, por ejemplo, Abraham es el padre de Israel y Sara son los descendientes de Israel. Y Abraham, si hablamos en términos espirituales, Abraham es padre de Sara porque Abraham es padre de la fe y Sara tuvo fe y es la esposa. Como tú nunca vas a conocer la Biblia, estás loco. O sea, yo te pregunto, ¿Abraham es el padre de la fe para Sara? No la vas a poder contestar. Vea cómo John Félix cae muerto en esta pregunta. John Félix, Abraham, el esposo de Sara, ¿es el padre de la fe para Sara? Padre de la fe, por supuesto que sí, pues. Al decir padre de fe, está hablando. A ver, la escritura habla de hijos de Abraham por la fe, no en lo carnal. Hay dos formas de verlo, Abraham. Si tú me dices no por lo carnal, por supuesto que sí, no hay problema. No tiene que tener vínculo carnal. ¿No sabes eso? Pues por eso es que tú no conoces una relación espiritual, porque te acabas de decir, Abraham, que es el esposo de Sara, es su padre en la fe, porque Abraham es el padre en la fe de todos. Entonces tú dices, pero espérate para que lo escuches. Tú dices que un padre no puede casarse con su hija, pero Abraham es padre de la fe en el espíritu de Sara y Sara es su esposa y también era su hermana. Entonces tú no conoces la Biblia. Si lees la historia de Abraham, Sara era su media hermana. Así es. Era su esposa y él es el padre de la fe para ella. Entonces te estoy presentando un personaje bíblico que te rompe todo lo que tú no conoces nunca. Uno que es padre, hermano y esposo de la misma mujer. Y es el padre de la fe. No, espérate, voy a hacer la idea. Y es el padre de la fe. Si solo con ese te rompí tu argumento, no tienes nada para debatir sobre el tema. Pero vamos a hacer lo siguiente, Montero. Parece que no me estás entendiendo. A ver, tú estás agarrando de un principio que rompe la Torah. Tú me dices, el padre puede ser a la vez marido, ok. Esa frase, ¿rompe la Torah, sí o no? Me vas a tener que decir que sí, la vergüenza. No la rompe. Déjame argumentar, brother. No me estás Bueno, pero me dices cuando me pasa la palabra. Ok, tú me estás diciendo, Dios puede ser padre y marido. Ok, pero tú eso no lo comparas con la Torah. Ya, al hacer Dios padre y marido, ¿rompe la Torah, sí o no? Lo está rompiendo, listo. Tú me dices, como es Dios soberano, está bien. Pero ¿rompe la Torah? Sí, listo. Si estás agarrando una premisa que rompe la Torah, ¿por qué de nuevo quieres meter a la Torah? Esa es la parte que me parece que no entiende. Ya no puedes meter a la Torah a la comparación porque tú estás agarrando una premisa de que Dios está rompiendo la Torah. Pero por supuesto, como es Dios soberano, no hay problema, brother. No te cuestiono. Pero sí está rompiendo la Torah, brother. Entonces, luego que rompe la Torah en esa premisa, no lo vas a meter a la Torah. Esa es la parte que no se te capta, brother. Ya no pueden hacer comparaciones porque estás rompiendo en el principio de la Torah. Entonces la Torah, porque la Torah habla de que hay padres para los tribus y no está hablando de biología. Porque una tribu, por ejemplo, podía incluir un egipcio y el padre de esa tribu pasaba a ser padre de él. Lo que pasa es que tú no has leído la Torah, porque tú no sabes entender la Biblia cuando no la lees. Por ejemplo, en la Torah hay padres de tribus y hay, por ejemplo, egipcios que vienen a la tribu. No está hablando de nada de biología. Es un concepto de padre que la Biblia es más amplio. Te acabo de demostrar con Abraham que tienes que decir que sí. Tú crees que se rompe la Torah porque tú no la conoces, John. Tú estás muy limitado en el tema de la Torah para saber cuál es el término padre y en qué versículos bíblicos se habla sobre la definición de padre. Entonces ahí es donde tú no encuentras. Lo que debes decir es rompe la Torah, no dice, es que yo no he estudiado la Torah y yo no conozco el término padre bíblicamente para usarlo en toda su plenitud. Israel no es el hijo de Dios, es la tribu de Dios. Una pregunta.
Si Dios es nuestro padre, pero es nuestro marido espiritual, no sexual, no carnal. Es nuestro marido espiritual, pero también es nuestro padre. ¿Rompe la ley bajo esa premisa, sí o no? Aclara eso, Robert, ¿cómo estás? ¿Padre espiritual también, no? Aclárame eso. ¿Padre qué? ¿Espiritual o terrenal? Nuestro padre, él es nuestro padre, ¿Espiritual o qué nuestro lenguaje me estás creador. hablando? El texto dice, padre, a menos que tú lo quieras llevar en la carne. Pero me estás Si diciendo él que es marido nuestro padre en la espiritual, carne, aclárame, entonces, padre. claro. ¿Quién ¿Padre es el espiritual creador? también? Lógico. Ok, padre espiritual, marido espiritual. Ah, ok, suelta tu pregunta para entenderte. Ahora sí. Ok, ¿rompe la ley, sí o no? No, porque estás hablando de lenguaje espiritual. De eso estamos hablando, del espíritu. No, Nosotros estamos ok, hablando de cosas espirituales. ok. Nosotros nunca hemos dicho, pero espérame, John Félix, ya déjame desarrollar ahora. Nosotros nunca hemos dicho que Dios es nuestro marido sexual o nuestro marido en la carne. ¿Cuándo hemos dicho eso? ¿Quién predica eso? El que lo predica, que me diga para bloquearlo. Nosotros no hemos hablado de eso bajo ninguna premisa. Hablamos en ese contexto. El marido espiritual es algo totalmente distinto a lo que es sexual. A eso es que nosotros nos referimos. Ya, ahora viene para que. Ya, ok, tú has dicho padre espiritual, marido espiritual. Si lo ves de un lenguaje espiritual, no hay problema. Si eso lo que tú me estás hablando, lo comparas con la Torah, sí rompería la Torah. Habla completo, Robert. Si tú esa afirmación que tú me estás diciendo, padre espiritual, marido espiritual, si esa frase, esa verdad, tú lo metes a la Torah, rompes la Torah, quebrantas la Torah. Por lo tanto, no lo puedes enlazar con la Torah. Y si te queda con el padre espiritual y el marido espiritual, no hay problema. Eso es lo que yo creo, brother. Pero luego resulta que tú sabiendo que no lo puedes enlazar con la Torah, porque estás hablando de un padre espiritual, marido espiritual, quieren ustedes meter a la Torah que tomó la esposa, que tomó... Ese es el problema, que ustedes no se dan cuenta. Bajo esa premisa les impide a ustedes comparar con la Torah. No hay comparación. Porque ¿en qué quedamos? Si usted me está diciendo que es una comparación, o sea, estás hablando de un lenguaje espiritual, ya no puedes enlazar. Porque en el momento que enlazas a la Torah, tienes que solucionar que la Torah te acepta un padre y marido a la vez, o sea, según el lenguaje de la Torah no te acepta, brother. Entonces no puedes tú enlazar. Ese es el problema y usted parece que no entiende. No hay forma que enlacen con la Torah por esa premisa que no le va a permitir ser padre y ser marido a la vez. Entonces, mejor es quedarse con lo que tú me estás diciendo. Está hablando de padre espiritual. Pero John, ahí te rompes porque Abraham es padre espiritual y marido de la carne y hay una mezcla entre los dos para el cumplimiento. O sea, otra vez, Abraham te refuta. Mejor ni toques el padre, marido y hermano, porque el padre de la fe, que supuestamente hasta tú eres hijo de la fe de Abraham, te refuta tu argumento y tu doctrina, muchacho. John Félix, Jesucristo es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro hermano y Jesucristo es nuestro Hijo, ¿sí o no? Saludos, Única, ¿cómo estás? Sí, la Biblia permite decirle a Cristo que es nuestro Padre, aclarando que a la vez tiene su Padre. Sí, no hay problema con eso. Te estoy preguntando, Jesucristo, no te estoy hablando del Padre Jesucristo. Jesucristo es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro hermano, Jesucristo es nuestro Hijo, Jesucristo es nuestro marido, ¿sí o no y por qué? ¿Nuestro Hijo? Diga sí o no, simplemente. A todas las premisas te digo que no. ¿Nuestro Hijo? Mi padre y mis hermanos sois vosotros. ¿Salió mentira de Jesucristo? Mi madre y mis hermanos sois vosotros. ¿Salió mentira de Jesucristo? ¿Mi padre y mis hermanos son vosotros? ¿Para qué? Porque es necesario que yo mengüe para que él crezca. Pero es una comparación, oye, no te pase. O sea, Estamos que hablando, mira, no estamos hablando de comparación, estamos hablando del espíritu. Si tú no entiendes del espíritu, puedes utilizar comparación. Estamos hablando en el espíritu. Si tú no entiendes temas espirituales, no hables de temas espirituales. Ok, te voy a responder. ¿Sí o no? Simplemente te pregunté. No, te dije que no. Ahora, ojo, no, déjame argumentar. Tú me estás diciendo que Jesucristo es tu hijo. Increíble, no te pases, brother. No te pases. Primera vez que escucho, ojo. Ahora se te hay que responder a. Tú me estás hablando ahí que Jesucristo es tu hijo. Yo te he dicho que te acepto todo, te acepto que Jesucristo se la puede decir padre, aclarando que tiene su Padre celestial. Pero que Jesucristo sea mi hijo, y no te pases, brother. Bueno, si tú te metes en ese problema, métete tú. Ahora, que haya un texto, que se haya dicho eso en sentido comparativo, brother. Pero que yo crea que Jesucristo sea mi hijo, no te pases, para mí faltar el respeto a Cristo. Ven, el que fue engendrado en nosotros y crece en nosotros, ¿es Jesucristo o es otro? Te respondí, brother, argumenta, quiero preguntarte. Vean, quieren hablar de términos espirituales cuando no entienden términos espirituales.
Ese engendramiento parece que es sexual, parece que no es Sí, espiritual. para ellos, por eso ellos les impide entenderlo porque ellos se lo imaginan es un hombre en coito con una mujer. Eso es lo que ellos imaginan. Pero Jesucristo es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro hermano, Jesucristo es nuestro Hijo, porque Él nació del Espíritu, e incluso somos nosotros en Cristo Jesús. Pero eso no lo sabes tú. Entonces, si tú no sabes de términos espirituales, no quieras hablar de términos espirituales. O sea, si tú quieres hablar de filosofía, sigue hablando de filosofía como siempre lo has hecho, pero no hables de términos espirituales, porque si conocimos a Jesucristo según la carne, ya no lo conocemos así, lo conocemos según el Espíritu. Según Ok, el va, Espíritu nos da va mi entendimiento para que pregunta. conozcamos. Va mi pregunta, única verdad. Atención a mi pregunta. Atención, mira lo que va a decir única verdad. Única verdad. Jesucristo, que es Dios, Dios verdadero, según primera de Juan 5:20. Jesucristo, Dios, el Hijo, todavía dice ahí, el Hijo Jesucristo, Dios verdadero, ¿es tu hijo, sí o no? ¿Y por qué te escucho? Sí, amigo, es nuestro hijo, porque no podemos hablar de que yo soy la iglesia solo, somos una congregación, querido amigo. Y Jesucristo es el que crece en nosotros, porque es necesario que yo mengüe para que Él crezca. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero usted no sabe que en aquel día conoceréis que yo soy en el Padre, vosotros en mí, yo en vosotros. Somos un cuerpo y un espíritu con el Señor. Pero para ustedes es un escándalo todo esto. Para ustedes es un escándalo. O sea, ustedes no saben de lo que hablan, pero lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y Pero ustedes- única verdad, lo que se le dice es locura para los que se pierden. Me toca refutar. Increíble. Ahora hay que estar refutando la doctrina de que Jesucristo no es tu hijo. Ni siquiera has dicho hijo de la iglesia, nada. O sea que ahora es Jesucristo, uno tiene que decir que es mi hijo. Y no se pase. ¿Quién avala eso? A ver, todos los universitarios que están acá avalan lo que acaba de decir única verdad. O sea que ahora no hay que decirle a Jesucristo padre o hermano, hay que decirle mi hijo. O sea, increíble. Decirle a Jesucristo mi hijo, única verdad. No se pasen, no agarren a la ligera la escritura. Está bien que quieran interpretar. Vamos con textos en la mano para que John Félix se lo niegue. Palabras de Jesús. A ver si John Félix niega a Jesús. Vamos texto en la mano. Estoy argumentando, brother, Montero. Déjame. Pero argumenta con texto. Vamos con texto en la mano, a ver si lo niegas. Brother, le estoy respondiendo a única verdad. A ver, Montero, ¿quieres agarrarte preguntas conmigo? A ver, al grano. Yo estoy subiendo tranquilo a conversar, brother. Ustedes están hablando semejante locura. Si quieres agarrarte conmigo, nos agarramos ahorita, Montero. Yo estoy subiendo son tranquilo. Pues quieres agarrarte preguntas conmigo, me despierto. Pero nada más explícanos. ¿Quieres agarrarte conmigo preguntas? Sí, quiero. Ok, vamos. Pero léete, voy primero yo. John Félix. ¿Tres preguntas cada uno? Nos vemos, ¿Tres preguntas John. cada uno, sí o no? Montero. Sí, claro. Pregunta y respuesta. Ok, Mi empezamos. hijo, Jesús los bendiga. Vea cómo se va porque se va a leer la Biblia. Julio Quevedo nunca lee un versículo bíblico, por eso se Te va. escucho, John Montero. Félix, quiero que me leas, quiero que Hijo mío, textualmente. hijo Espérate, mío, te Julio. reputé. Pero haz silencio, muchacho. John Félix, te pido por favor que me leas lo que dice Mateo 12:50 y lo expliques. Mateo capítulo 12, verso 50 dice el texto sagrado en el nombre de Jesucristo. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Ya. Explícalo. Literal, no lo vas a coger, pues no. Ya lo he dicho en el antes. Está hablando comparativamente. Espera, tranquilo. Explícalo como a ti te dé la gana, pero explícalo. Que es comparativamente. Eso es lo que se entiende el texto. O sea, de acá vas a ver, es como si me vas a sacar, mira el texto que dice que el Espíritu Santo es paloma, y vas a sacar una doctrina. Está hablando comparativamente. O sea, este es mi hermano y mi padre, y hermano y mi madre. O sea, por conclusión, eso es lo que dice única verdad. Increíble. Mira, no quiero perder mi tiempo porque quiero agarrarte preguntas. Tú me provocaste ya. Está hablando en un lenguaje compartido, te escucho. O sea, querés debatir, pero no Esa es la explicación Yo- que está yo hablando en un le voy a dar lenguaje 2 comparativo, minutos, que parte no 2 entiende. Te minutos escucho, para que explique. Voy a moderar 2 minutos para que explique de qué está comparando y explique Está lo que está hablando en tratando de lenguaje decir. Adelante, comparativo, 2 no minutos, necesito John más Félix. tiempo.
2 No minutos, John necesito, Félix. no necesito 2 minutos. Está hablando en Pero lenguaje el debate, comparativo. disculpe, cuando uno debate tiene No, 2 ¿de minutos qué? para Tú estás argumentar. metiendo Yo conmigo. tengo, ok, me puedo tomar los 2 minutos o menos 2 minutos. Le estoy diciendo a Montero que está hablando en lenguaje comparativo. Él tiene que avalar lo que yo digo o se tiene que soltar una nueva doctrina. Ojo, acá hay dos cosas. O avala lo que yo digo que es un lenguaje comparativo o va a soltar la doctrina que ahora nosotros, Jesucristo es hijo de nosotros. Ojo. Son dos cosas, o sueltas doctrina o hablas en lenguaje comparativo. Estoy diciendo que está hablando en lenguaje comparativo. ¿Te escucho, Montero? Aclarar en esto. 2 La Biblia minutos. dice así. La Biblia dice que Jesús habla de verdad, que de su boca sale verdad. Jesús dijo una verdad que John Félix la cree una comparación. El que la cree comparativa es John Félix. Jesús solo habla verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que la Biblia tiene un lenguaje espiritual, nunca un lenguaje comparativo. Porque, por ejemplo, cuando Jesús dice una parábola, dice que él habla en parábolas para mostrarles cosas escondidas desde la fin del mundo. La Biblia tiene un lenguaje simbólico, eso sí te lo puedo decir. Y la Biblia tiene un lenguaje espiritual y usa los símbolos de forma espiritual. Nunca dice que sea un lenguaje comparativo. Eso lo inventan ustedes y la gramática. Es más, no hay ningún versículo que diga que la Biblia es una metáfora. Al contrario, cuando Jesús habla verdades que trascienden a lo espiritual y mucha gente no las conoce. Entonces, lo que debías decir es, Jesús está hablando en un lenguaje espiritual que John Félix no sabe explicar, pero eso es en el contexto espiritual. Por eso es que ustedes no le creen a la Biblia, porque para ustedes todo es metáfora literal, pero la Biblia habla en verdades espirituales, mandamientos terrenales, cosas celestiales. Ustedes son como Nicodemo, se vuelven fariseos. Jesús les dijo, no entenderían las cosas celestiales si se las digo. Y ni aunque Jesús las esté diciendo, ustedes las logran explicar, porque ustedes le dicen a gente, esto es metáfora, esto es literal. No, la Biblia habla espiritual, habla cosas celestiales. A veces Jesús se está refiriendo a cosas del espíritu, a veces está hablando de cosas celestiales, a veces está acá hablando de cosas terrenales. Entonces, no, esto tiene un trasfondo espiritual que debemos analizarlo más y entenderlo, pero que por lo menos ustedes tengan la disposición de entender de qué se habla. Pero ustedes ni siquiera, para ustedes, o es literal o es metáfora. Para nosotros es espiritual. Es un contexto espiritual que tiene que ver con el nacimiento de Cristo en nosotros por medio del Espíritu, no que nosotros nos creamos que somos los papás de Jesús en la carne, como dicen ustedes, sino que espiritualmente el hombre espiritual discierne todas las cosas, pero los carnales no. Ok, va mi pregunta. Ya me despertaste, bro. Estaba sentadito, pero ya bueno. Juan 17, 21 al 22. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Acá si no hay alegoría, no hay nada. Jesucristo, que no es mentiroso, como tú estás diciendo, le está hablando a su Padre y dice, así como nosotros. En este nosotros, Montero, vamos a ver si me niegas el texto. En este nosotros está hablando Cristo, está mencionando a dos, al Padre y a Él mismo, ¿sí o no? ¿Y por qué te escucho? Ok, porque el Padre, sí, claro, porque el Padre y Él son un espíritu. La única forma en que nosotros somos uno con Jesús es siendo un espíritu con Él. Nosotros no somos un dioses, no prediquen lo de la culebra. La culebra es la que le dice a los hombres que son dioses. El Espíritu Santo nos revela que somos un espíritu con Cristo. Entonces, cuando Él dice que el Padre y Él son uno, como nosotros somos uno en Cristo, nosotros somos uno en Cristo, un solo cuerpo. El cuerpo que tú viste en la tierra es un solo cuerpo. Aparte de ser un solo cuerpo, es un solo espíritu. Pero ustedes eso no lo dicen. Ustedes eso no lo entienden. Porque nosotros somos un cuerpo con Cristo y un espíritu con Cristo. Y el Padre y Jesús son un cuerpo y un espíritu, solo uno. No como ustedes quieren decirlo, porque ustedes no usan los textos que nos dicen como nosotros, así como que ellos son como nosotros somos en Cristo. Pero en Cristo yo puedo decir bíblicamente, porque sí tengo los textos, que somos un espíritu y que somos un cuerpo. Entonces, si es igual a como yo soy con Jesús, Jesús con el Padre es un espíritu y es un cuerpo. Niégale a la gente, dígale, no, nosotros no somos un espíritu con Cristo y el Padre y el Hijo no son uno y el mismo espíritu. Nosotros no somos un cuerpo con Cristo y el Padre y el Hijo no son un mismo cuerpo. Niega la Biblia, niégale a la gente la verdad. No es que ustedes no contestan con Biblia.
Lees ese texto, pero no te atreves a explicarle a la gente que nosotros somos un espíritu con Cristo y que el Padre y el Hijo son uno y el mismo espíritu y que Dios es espíritu y que solo hay un Dios y solo hay un espíritu. Eso no lo pueden explicar, ¿verdad? Porque haces las preguntas, pero tú mismo nunca haces una explicación de lo que preguntas. Y yo te estoy contestando con Biblia pura. Te voy a obligar en la próxima pregunta a decirle a la gente que nosotros somos un cuerpo con Cristo y un espíritu con Él, para que veas cómo te refutas solo. Ok. 2 minutos, No, John Félix. por favor, no le estén bajando a Julio, por favor, sean un poquito más tolerantes. Ok, mira, qué alegría. Montero parece que no escuchó mi pregunta. Yo le preguntaba y dice, así como nosotros somos uno. En ese nosotros, Montero, yo te dije así, mira, hay dos, el Padre y Él mismo, tú dices que sí. Repito, dije así, hay dos, o Cristo está hablando de dos, del Padre y del mismo, tú dices que sí, brother, avalaste la Trinidad. Avalaste la Trinidad y después dice que son uno. Eso también es Trinidad. La Trinidad significa que el Padre y el Hijo son dos y a la vez son uno. Repito, Montero, no te has dado cuenta. Has avalado con una simple pregunta la Trinidad. Pero te felicito, no me estoy burlando, Montero, porque sí me alegra cuando no me niegan el texto. Te pregunté si ahí hay dos o está mencionando a dos. Tú dices que sí. ¿Qué dice el Trinitario? Sí, ahí hay dos. Y tú sacas tu argumento, pero son uno. También nosotros decimos, son dos y a la vez son uno. Dos personas más un solo Dios, un solo ser, una sola deidad. Increíble. Me alegraste el día. Te escucho tu pregunta. Y ahora explícale a la gente lo que no quieres contestar. 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Este verso de 1 Corintios 6:17 al 19, que nos explica que la forma en que nosotros somos uno con el Señor es que somos un espíritu con Él. El Padre y el Hijo son uno y el mismo espíritu. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ok. Sí, 1000 veces graben esto. Ojo, no me ha dicho que es el mismo Espíritu Santo. Si me hubiera dicho, me malogra todo el texto. Me ha dicho un mismo espíritu. Sí, brother, hay un solo espíritu. En la Trinidad no hay 3 espíritus. Hay un solo espíritu. No sé cuántas veces vamos a hablar. Y lo que pasa es que ustedes en su cabecita, cuando dicen espíritu, lo enlazan al toque con el Espíritu Santo. No, hay que saber la palabra espíritu en su contexto. Entonces, tu pregunta ha sido limpia, ha sido un solo espíritu, mismo espíritu. Sí. Mientras me digas espíritu, porque los trinitarios creemos en un solo espíritu. El Padre es espíritu. El Hijo es espíritu. El Espíritu Santo es espíritu y es un solo espíritu, porque nosotros no hacemos divisiones, no hacemos particiones, hacemos distinciones relacionales, brother. Está clarísimo, la pregunta está limpiecita y la respuesta es sí, no tengo más que agregar, te escucho. Ok. Es espíritu. No hay otro. No hay un Padre Dios, un Hijo Dios y un Espíritu Dios. Dios es espíritu y el Espíritu Santo es el mismo. Ya aquí no hay problema, son uno y el mismo. Ya se terminaron los 3. Son un espíritu, es lo que nosotros predicamos, uno y el mismo espíritu. Que Dios estuvo en condición de hombre y otras cosas en la Biblia son los que ustedes los confunden cuando lo escuchan hablar. Pero John Félix, entonces en mí solo habita un único espíritu, porque habita el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios, y es uno y el mismo. No hay Trinidad, no existe, es una falacia. Tienes que reconocer que la única forma en que el Padre y el Hijo sean uno, sean siendo un espíritu, igual que yo soy con Cristo. Yo soy uno en Cristo por su espíritu, y Él es uno con el Padre, y es el mismo espíritu, y somos uno. No son 3, aquí nunca hay 3, nunca hubo 3, nunca pudiste terminar de hacer bien la cuenta. Y tú mismo lo dices y te refutas solo. Un solo espíritu. Es uno y es solo. Un solo espíritu. Tú mismo lo dices y no lo logras entender. Es uno y es solo. Un único espíritu solo y es solo soberano. Solo Él es el Rey de Reyes. Solo Él nos salva. Por eso el Señor es el Espíritu. Para nosotros hay un solo Señor, Jesucristo. La Trinidad de ustedes, cuando vamos al Espíritu, van a tragar cable parejo todos los textos bíblicos porque ahí se murió la Trinidad. Señora Trinidad quedó sepultada por John Félix. Uno y solo el Espíritu. No solo uno, sino de su boquita lo dijo. Uno y solo, por si no les quedó claro. Lo que pasa es que ni él mismo se entiende lo que está diciendo, ¿verdad? Adelante. Ok, mi pregunta va de Lucas 3, capítulo 21, verso 22.
Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ubícate en ese instante, John Montero. En ese instante Jesucristo, tu Dios, estaba en carne y huesos. Ahí desciende el Espíritu Santo sobre Jesucristo. El Espíritu Santo que desciende en ese instante, en ese momento, tenía carne y huesos como el Cristo que estaba ahí, ¿sí o no? ¿Y por qué te escucho? El Señor es el Espíritu, y el Señor que está en la tierra es el mismo Espíritu que descendió y el mismo que habló en el cielo, porque el Señor es el Espíritu, y ese que está en el agua es mi Señor, y Él es el Espíritu, y ese cuerpo que estaba ahí le pertenece a mi Dios, que es Espíritu, que habla desde el cielo y se presenta en la tierra. Entonces sí, esas carne y hueso le corresponden y le pertenecen al Señor, que es Espíritu, y ya dijimos que solo hay un Señor y solo hay un Espíritu. Entonces, es Él, es el mismo, solo que como Él se manifiesta de muchas maneras, pero ustedes no lo quieren creer, es problema, porque yo no me voy a contradecir, porque yo tendría que negar que el que está en el agua es el Señor y que el Señor es el Espíritu, y tendría que decir que entonces es otro espíritu que desciende y otro espíritu que habla, y ya se terminó esto porque se volvió la Trinidad de los espíritus. John Félix, no te contradigas, si la Biblia es dura para este tema. El Señor que está en el agua es el Espíritu, y el que desciende es el Espíritu, y el que habla desde el cielo, porque uno y el mismo Espíritu hace todas las cosas. Uno y el mismo. Por cierto, que tú le enseñaste a la gente que solo hay un Espíritu, pero tú tendrías que decirle que Jesucristo, estando en el agua, no era el Señor de Corintios 3:17, que es el Espíritu. Tendrías que negar que el Señor Jesucristo es el Espíritu, y tendrías que decir que tienes otro Señor. Por eso tu doctrina no se aguanta ni sola. No te pases, Montero. Mira, Montero. Yo te hago el texto, te he ubicado en el tiempo. Estás diciendo que el Espíritu Santo descendió y tenía carne y huesos. Oye, no te pases, Montero. No te pases. La primera vez que escucho a un unicitario, repito, mira la pregunta que le he hecho. Que el Espíritu Santo desciende sobre Cristo, y el Espíritu Santo que está descendiendo tenía carne y huesos como Cristo que estaba ahí. Me dice que sí. Increíble, no sé quién avala eso. Mira, Montero, es que ese es el asunto. O sea, para defender una doctrina, ¿cómo tienes que llegar a eso? O sea, que ahora resulta que el Espíritu Santo que venía como paloma, hay que creer que tenía, no solamente era como paloma, sino que tenía carne y huesos como Cristo. Increíble, pero bueno, para eso son los debates. Te escucho tu pregunta. Félix, voy a hacer una pregunta yo. Félix, se va a hacer una pregunta para cerrar este argumento que acabas de tener. Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu, y nadie que habla por el Espíritu le dice a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Entonces, si ese Señor que es el Espíritu, el Señor que se estaba bautizando en el Jordán, es el Espíritu, sí, no y por qué. ¿Para dónde agarras el texto? Dame el texto. Ya. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Acá está hablando de Cristo. Ese señor que me está citando de 2 de Corintios 3:17. Me dice que este es el Señor, ese es el Señor que estaba bautizando. ¿Se acuerdan? La respuesta es sí. No sé qué tiene que ver una cosa con otra. Te escucho. ¿Vieron? El Señor al que nos tenemos que convertir, que es el Espíritu, era el que estaba bautizándose en el Jordán. Pero él dijo que es uno y el mismo Espíritu. Ni siquiera entiende la pregunta. Le dije, al Señor que nos tenemos que convertir en 2 Corintios 3:16, que ese Señor es el Espíritu de Jesucristo, ese que se bautizó, entonces el que se estaba bautizando era el Espíritu, y el que estaba descendiendo era el Espíritu, y el que estaba hablando en el cielo era el Espíritu, y uno y el mismo Espíritu hace todo. Por favor, John Félix, acabas de entregar el argumento, porque te obligué a reconocer que el que estaba en el agua también es Espíritu, y solo hay uno. Me los vas a partir en 3 espíritus. John Félix, conéctate en el debate. Creo que debe pasar, Julio. Última pregunta, Montero. Jesucristo resucita y dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios. Punto 1. Cristo, estando en el cielo, le revela a Juan y se le dice: escribiré el nombre de la ciudad de mi Dios. Le dicen Apocalipsis 3:12. El apóstol Pablo dice en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Suficiente texto para decir que Jesucristo al día de hoy tiene su Dios. Listo. ¿Tienes un texto que diga que el Dios y Padre de Cristo tenga su Dios, sí o no, y por qué? Te escucho, texto literal. Sí, en Hebreos él dice, del Hijo dice tu trono, oh Dios, pero sabemos que hay un solo Dios. ¿Quién le dice al Hijo tu trono, oh Dios? ¿Ah?
¿Quién es el que dice? Del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Quién es el único que lo puedo llamar hijo y decirle tu trono, oh Dios? Sí, porque es el mismo, es uno y el mismo. Él no se niega a él. Él no se niega ni en el cielo ni en la tierra. Él no se desconoce a sí mismo. Pero los que sabemos Biblia sabemos que es uno y un solo Dios. Uno y el mismo, que es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Deuteronomio 4:39. John Félix, ustedes no tienen doctrina, ustedes lo que tienen es ignorancia bíblica. Vayan y háganle alboroto a la gente que no lee la Biblia, pero no se vengan a meter con la gente que sabe Biblia, porque no vas a aguantar, muchacho. Ahora vas a negar el texto que Dios dijo, del Hijo dijo, oh Dios, y tú tienes que enseñarle a la gente que es un Dios y que es el mismo, y que es Dios en el cielo, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. ¿O qué es que tu doctrina no puede sumar textos? Sí, cierto, que la Trinidad solo pregunta por versículos sueltos. La Trinidad es incapaz de sumar 3 versículos juntos y dar una explicación. Ok, un minutito te respondo. Ahí te pasa, Julio. Ok, mire la pregunta que le he hecho. Y le he dicho, dame el texto literal, Montero. ¿Sabes lo que es literal, no? Te he preguntado, lee texto literal que el Dios y Padre de Cristo tenga su Dios. Me sacas Hebreos 1:8. ¿En qué parte ahí dice el Padre que Jesucristo sea su Dios? Lo estás reconociendo como su Dios, es otra cosa. Yo no te he preguntado que dame un texto que el Padre reconozca a Cristo como Dios. Yo no te pido ese texto. Yo te pido el texto así como Cristo dijo, mi Dios, el Padre es mi Dios, mi Dios, mi Dios, que me des texto que el Padre tenga su Dios. ¿En qué parte de Hebreos 1:8 está diciendo que el Padre, que Jesucristo es mi Dios? ¿En qué parte dice, brother? Yo te he preguntado texto literal, no tu interpretación. Acá el Padre está señalando, está reconociendo que Cristo es Dios, ese punto. No le está diciendo que Jesucristo, que es el Hijo, o sea que ahora el Padre se va a sujetar al Hijo. O sea, ahora sale la doctrina según Montero, el Padre tiene su Dios. ¿Quién es su Dios? El Hijo. O sea, el Padre, el Dios y Padre de Cristo se va a sujetar al Hijo. Qué locura, doctrina. Qué locura. Pero bueno, dejemos ahí. Voy, me falta mi última pregunta. Okay, sí, No. En ese mismo texto de Hebreos, ¿cuál es la exclamación que dice? Hace el Padre una exclamación hacia el Hijo diciéndole, oh Dios. El texto dice, ¿el Hijo es un Dios o el texto es un texto exclamativo donde se dice, oh Dios? Opción 2 es exclamativo. ¿Cómo decir un Dios? Si el texto dijera un Dios, está hablando de otro Dios. Es un texto exclamativo y te repito, está reconociéndole a Cristo que es Dios. No le están diciendo que sea Cristo el Dios del Padre o que el Padre se sujete al Hijo. Tú has dicho eso. Que acá está diciendo el texto que como se llama, como si fuera el Cristo el Dios del Padre. ¿Cómo el Padre va a tener Dios? El Padre no se sujeta a nadie. El que se sujeta es el Hijo. Te escucho. No sabe ni de gramática, es una exclamación. Oh Dios, te lo dije porque te gusta la gramática. Exclamó el Padre de su boca, tu trono, oh Dios, le dijo al Hijo. Exclamándole al Hijo, oh Dios. No sabes de gramática, John Félix. No vengas a traer que supuestamente respeta la gramática, porque si respeta la gramática tienes que decir que es una expresión de aclamación, reconociéndolo como Dios. Y es lo que no quieres decir, y ahí se te rompió tu pregunta, ¿qué es? Que se la hiciste a todo el mundo y no te la habían contestado antes. Te obligué a reconocer que en ese texto el Padre está aclamando al Hijo como Dios. Por favor, John Félix, respeta tu propia gramática. No, Julio, pues, voy a poner el micro. Yo quería con John Félix, pero déjeme preguntar. Quedo única, conversa con Julio, yo me quedo tranquilo más. Julio, una pregunta. Dice, un Dios y Padre, el cual es todo en todos y sobre todos. El mismo que es arriba es también el mismo que es abajo. El que es más pequeño es el más grande. El que es el primero es el último. Te pregunto, ¿Jesucristo es un Dios y Padre de todos, el cual es todo en todos y sobre todos? ¿Sí, no y por qué? Jesucristo no es un Dios y Padre. La Biblia jamás dice que Jesucristo sea un Dios y Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Simple y sencillamente la Biblia no enseña eso. Jesucristo es Dios por naturaleza, porque su Padre es divino. Juan 5:18, Filipenses capítulo 2, el mismo texto que acaban de citar este amigo, Hebreos capítulo 1, ¿no? Es una exclamación dirigida al Padre, no, dirigida al Hijo, según el texto, ¿no? Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Así que ahí está mi respuesta, mi estimado, lo escucho. Oh, espérate, me falta un minuto, no me había fijado que me habían puesto tiempo. Bien.
Bien, gracias. Nosotros creemos que el Hijo es divino, pero no creemos que sea el Padre, porque el mismo Jesucristo dice que tiene un Dios y Padre. Entonces, ¿por qué creemos que solo hay un Dios? Si Jesucristo siendo hijo puede ser Dios, bueno, porque los dos son una sola esencia o una sola sustancia. Esto lo enseña Juan 10:30 al 36, Juan 5:18, Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Él es la imagen misma de su sustancia, dice el versículo. También Colosenses capítulo 2, versículo 9 lo muestra. Pero les pido en el nombre de Jesús, no me silencien en los comentarios, hombre. Déjenme comentar, no me tengan así marginado. Dale, Única. 2 minutos. Acabamos de presenciar distinción de dioses. Distinción de dioses, no de personas, de dioses. Un Dios, estamos hablando de un Dios y Padre de todos, el cual es todo en todos y sobre todos. ¿Dónde quedó el otro si este es todo en todos y sobre todos y es Dios y Padre de todos? Ustedes no tienen distinción de personas, ustedes tienen distinción de dioses. Y de tu trono, dice del Hijo, tu trono, oh Dios. Ustedes tienen dos dioses. Usted tiene un Dios que es todo en todo y sobre todos, y otro Dios que es en ese Dios todo en todos y sobre todos. Un Dios mayor y un Dios menor. Por más que usted quiera contradecirlo, tienes que aceptarlo. Usted mismo se escucha y usted mismo tiene que decir, sí, yo soy politeísta. Yo creo en dos dioses. Yo no estoy haciendo distinción de personas porque aquí está hablando de personas. Aquí está hablando de la persona del Padre y usted no está haciendo distinción de personas, usted está haciendo distinción de dioses. Un Dios y Padre de todos. Y este no es Jesucristo, entonces tenemos un Dios, el Hijo, el cual es el otro Dios. Querido amigo, usted tiene que confesar con su propia boca que usted es politeísta, no lo niegue más. Sea sincero con usted mismo, no se engañe porque usted no nos está engañando a nosotros. Usted está engañando a usted mismo y se está perdiendo usted mismo. No que nosotros creemos en un Dios. ¿En qué Dios? ¿En un Dios y Padre o en un Dios y el Hijo? No, en los dos. Pero los dos son dos dioses, querido amigo. Entonces, un Dios y Padre de todos, el cual es todo en todos y sobre todos. Pero en Él vivimos, nos movemos y somos. Pero en Él ahora somos hijos. Él es nuestro Padre, Él es nuestro hermano, Él es nuestro hijo, Él es nuestro esposo. Él es el todo en todos y sobre todos. Pero ustedes no entienden esto. Que en Cristo Jesús, en lo espiritual, ahora cuando trascendemos al plano espiritual, cómo es nuestro Padre, cómo es nuestro hermano y cómo es nuestro hijo, cómo es nuestro esposo. Pero se escandalizan cuando escuchan eso. ¡Qué locura! Ok, DiCaprio, 1 minuto. La pregunta es sencilla. ¿Tienes un texto literal que diga que el Espíritu Santo resucitó? Si tienes el texto, di sí. Y si no tienes el texto, di no. Y si lo tienes, muéstralo. Adelante. Ok, ¿entendiste la pregunta de DiCaprio, Única Orden? No entendí la pregunta, pero yo supongo que él está diciendo un texto literal. Entonces, un texto literal que diga el Espíritu Santo, no así como usted lo dice, no, Señor, porque el Señor es el Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? ¿No es el mismo que murió y también resucitó? ¿No es el mismo el que descendió y el que también subió? ¿Y acaso no fue el Espíritu que descendió y también subió? ¿Jesucristo no es el mismo? Entonces, descendió el Espíritu, pero subió Jesucristo. ¿Es el mismo o no es el mismo? Querido amigo, literal no lo tengo, pero podemos sumar la palabra. Y recuerde que la suma de su palabra es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Entonces, sumamos la palabra para conocer a Jesucristo. Sí, no aislamos los textos, porque ayer un trinitario me decía, un texto aislado es la verdad. No, querido amigo, la suma de su palabra es la verdad. Y no pretendo usted entender a Jesucristo bajo una filosofía humana. Escudriñe las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Una coma, una jota hablan de Cristo, pero ustedes no entienden eso. Ustedes no entienden cómo es que habla de Cristo. ¿Cómo es que nosotros somos en Él y cómo es Él en nosotros? ¿Acaso el nacido del Espíritu no somos nosotros? ¿Y acaso el que crece en nosotros no es Él? Entonces, ¿cómo somos uno con Él, querido amigo? Si usted no conoce, no entiende las cosas terrenales, ¿cómo pretende usted entender las celestiales, querido amigo? Si el que crece en nosotros es el Hijo de Dios, y nosotros somos los que hemos nacido en el Espíritu, ¿crecen dos en nosotros o crece uno? Pero usted no conoce eso. Usted se ríe y usted no sabe ni de qué se ríe. Hermano, si conocemos a Jesucristo según la carne, ya no lo conocemos así, lo conocemos según el Espíritu, nos da el entendimiento para conocer. ¿Y acaso no es el Hijo de Dios que nos dio entendimiento para conocer a que es verdadero? Venga, ¿es el Espíritu o es el Hijo?
Pero no es el mismo. Ah, no es el mismo, el consolador. Pero ¿acaso no los consuela en Cristo, el Padre de toda consolación? Ah, no es el mismo. Ah, no es el mismo. Ustedes tienen distinción de dioses, no de personas. Sea sincero. Bien. Qué interesante, ¿no? El Espíritu Santo murió, pero no nos muestra un texto donde diga que el Espíritu Santo resucitó. Entonces, su creencia no tiene sustento bíblico. Yo le sugiero que por vergüenza ajena podría usted bajarse de este live si no presenta evidencia bíblica de su creencia. Alguien dice, ¿dónde aparece la palabra Trinidad? No, no aparece en la Biblia esa expresión, como tampoco unicidad, mucho menos que diga que el Espíritu Santo murió o que el Espíritu Santo resucitó. Lo que usted tiene que mostrar es que si no resucitó, por lo menos que diga que murió. Yo voy a presentar evidencia bíblica de que es el Hijo el que ha muerto. Primera de Juan 1:7, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que la Biblia enseña. También la Biblia enseña en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Cristo, no dice el Espíritu Santo. También Romanos capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6 y 7 dicen que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gálatas capítulo 1, según la Biblia, ¿no? Según la Biblia, yo no sé de dónde nos va a sacar este caballero un versículo que diga que el Espíritu Santo derramó sangre. La Biblia dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. No dice que resucitó de los muertos al Espíritu Santo, dice a Jesucristo que lo resucitó de los muertos, mi estimado. Eso es Biblia. Eso es Biblia. Usted fue completamente refutado. Pásenme a John Montero, mejor hombre. Voy con otra pregunta. Dice, el Dios y Padre de toda consolación, que nos consuela con toda consolación en nuestras tribulaciones. Dice que nos consuela así como nosotros consolamos a los que son los que sufren tribulación en Cristo Jesús. La promesa era que iba a enviar otro consolador. ¿Nos está consolando en Cristo Jesús o en el otro consolador? Texto, por favor. Ahorita no lo tengo presente. Voy a responderte. Sí, nos está consolando el Padre a través de su santo y glorioso Espíritu. Obviamente entendemos que este Espíritu Santo, el Hijo lo envía. ¿Es otro consolador o es en Cristo? Por eso te estoy diciendo que es a través del otro consolador que es el Espíritu Santo. No me escuchaste, ¿verdad? Bien. Sí, es otro consolador. Es otro consolador. Por eso quería que me dieras el texto para leerlo y no decirte una burrada, ¿verdad? Pero seguramente para ti es una burrada lo que voy a decir, porque la Biblia nos va a enseñar quién es el que está en la iglesia como consolador. Dice la Escritura, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, dice la Biblia, verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Juan capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y como yo te dije, otro Consolador, mi deber es presentarte ese versículo. 14:16 de Juan. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Allá lo que Pablo enseña, creo que es segunda de Corintios, si no me equivoco, lo que Pablo enseña que mediante Cristo nosotros consolamos a otras personas. Nosotros, mediante Cristo, mediante el Evangelio, mediante la palabra, palabras de ánimo, amigo. No confunda una cosa con la otra. No me pusieron tiempo, por eso me silencio. Otro consolador. Vean pues la cantidad de consoladores que tienen. Bendito sea el Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que en la interlineal no dice de, sino nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio del tercer consolador. No, por medio de Cristo. Lo está hablando Pablo ya después de la... Pero ustedes no lo conocen, el Espíritu de verdad. Usted le faltó eso, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce. Usted no lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese que mora en nosotros estaba con ellos, querido amigo, pero usted no le conoce. Yo veo que usted no le conoce. Debería usted de leer un poquito a ver si le alcanza a conocer. Si me conocieses a mi Padre conocería. Pero usted acaba de confirmar que no lo conoce porque tiene otro consolador distinto a Cristo, que es el que nos consuela. Mi pregunta es la siguiente. Lucas capítulo 24. Yo creo que no tienes tu Biblia, así que le pido a la persona que esté moderando aquí que me dé chance de leer el versículo. Lucas capítulo 24, verso 39 dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Te pregunto, Jesús dice que él tiene carne y hueso que un espíritu no tiene. ¿Tiene el Espíritu Santo carne y huesos, siendo que Jesús dice que un espíritu no tiene? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Amigo, sí tiene. A no ser que usted crea que el que participó de carne y sangre no fue el espíritu, sino que fue la carne y la sangre la que participó de carne y sangre. Usted tiene una carne y una sangre participando de carne y sangre. ¿Cómo es eso? ¿Y acaso no fue el Espíritu Eterno el que participó en carne y sangre? Pero ellos estaban asustados, querido amigo, usted no entiende el contexto. Y el Señor les dice: no temáis, porque yo mismo soy. Yo mismo soy. No ves que yo soy, o sea, que yo tengo carne y sangre, porque un espíritu no tiene carne y sangre como yo tengo. O sea, el Señor le está diciendo: yo estoy aquí en presente como ustedes, pero ustedes no saben. O sea, ustedes no teman que soy yo mismo. Usted tiene que entender el contexto de que ellos tienen miedo. Pero, ¿acaso no fue el espíritu que participó de carne y sangre? Así como los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para por medio de la muerte quitarle que tenía en el imperio. Esto es al diablo. Querido amigo, entonces, ¿quién fue el que participó de carne y sangre? ¿Fue otra carne y otra sangre entonces? Antes era en carne también. Antes tenía carne y sangre. Mis 2 minutos, moderador. No solo me silencias allá abajo, hombre. Poneme mis 2 minutos. Bien, gracias. Damas y caballeros, eso es lo que enseña el mormonismo, doctrina satánica. Que el Espíritu Santo estaba muriendo en esa cruz porque el Espíritu Santo tiene carne y huesos, según este caballero. Y Jesús está diciendo: mirad mis manos y mis pies, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Si el Padre es espíritu, y ustedes se llenan la bocota diciendo eso, si el Espíritu Santo es precisamente espíritu y que no tiene un cuerpo, ¿cómo ustedes dicen que el Espíritu Santo entonces tiene cuerpo y sangre? ¿Dónde metemos al Hijo? ¿Quién te ha dicho a ti que el Hijo ya existía de carne y huesos, muchacho? Tienes que estudiar, tienes que aprender lo que la Biblia enseña. El Espíritu Santo no tiene carne ni huesos. ¿De dónde sacaste esa doctrina? ¿Quién te enseñó eso? Ya sé quién te lo enseñó: el mismo diablo. Ese es que te ha enseñado eso, porque Jesús dice que no, pero tú dices que sí. El diablo dice que sí y Jesús dice que no. Yo prefiero creerle al Jesús de la Biblia, que dice que un espíritu no tiene carne ni huesos. Y ya, brother,
¿De dónde sacas eso? Entonces, ¿quién resucitó a este espíritu muerto? ¿A dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo murió? ¿A dónde dice la Biblia eso? Es el Hijo de Dios porque Él fue el que se encarnó, papá. Hay que estudiar la Biblia. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios, dijo aquel romano. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Padre dijo, este es mi Hijo, pero tú dices que no es el Hijo, sino que es el Espíritu Santo. Eso es una blasfemia, brother. Eso raya de verdad en la herejía total. Graben esto. Escuche esto. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. Porque el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu que es la verdad, es este mismo Jesucristo que dijo ser la verdad, sí, no y por qué. Dame mi tiempo, moderador. ¡Qué barbaridad! Ahora me utiliza la virtud de la verdad inherente a la persona para disimular aquí que uno tiene que creer que Jesucristo, por ser la verdad, sea el mismo espíritu de verdad. Pero mi estimado, ¿no te has dado cuenta que este espíritu dice que es la verdad porque da testimonio del Hijo? La Biblia dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Esto significa que por eso Él da testimonio y que su testimonio es verdadero. Eso es lo que significa el texto, hijo mío. El texto no te está diciendo que Jesús sea el mismo Espíritu Santo, por el amor de Dios. Verso 27, y nosotros daréis, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Vea lo que la Biblia enseña: el Espíritu da testimonio acerca de mí. Capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14. Escucha y aprende. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es Biblia. Hay que creerle a la Biblia, mi estimado. Nunca la Biblia enseña que el Espíritu Santo murió en la cruz del Calvario. No nos pretendas vender humo, papá. Aquí leemos Biblia. Aquí no le hacemos caso a cuáles concilio. Aquí es la palabra bendita y santa de nuestro Dios Todopoderoso. Que el celular se me va a descargar. Ustedes acaban de presenciar la masacre de la mentira, porque si no habla verdad, habla mentira. El padre de mentira habla mentira cuando de lo suyo habla. La verdad ya cambia, la verdad ya se distingue. Ya la verdad es distinta una de otra. Padre, verdad, Hijo, verdad, Espíritu Santo, verdad. Venga, ¿y acaso la palabra no es la verdad? Padre, santifícanos en tu verdad. ¿Y cuál es la palabra del Padre? La palabra. Y Jesucristo no es la palabra, mas yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santos. Ah, no es la misma verdad, no es la misma verdad. Padre, santifícalo. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre, porque el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amigo, no está diciendo es una verdad, querido amigo. Ah, no, es que yo no estoy diciendo tres verdades. ¿Cómo entonces qué es lo que quieres enseñar? ¿Qué es lo que quieres enseñar, amigo? Sí sabía que el testimonio de dos es verdadero, porque si los dos coinciden en el mismo testimonio, coincide que es verdad. Usted no sabe que el testimonio de dos es verdadero porque esta es la justicia dada por la ley, querido amigo, pero usted no sabe eso, ¿cierto? Usted no sabe de eso. La justicia que es buscada por la ley era el testimonio de dos verdadero, porque si los dos presenciaron lo mismo, es verdad. Querido amigo, pero usted tiene dos verdades. El uno testificando una cosa y el otro testificando otra cosa. No, dos verdades. Amigo, ¿qué es esa locura? Triverdad. La triverdad es una nueva trinidad. Tres verdades, pero son la misma, pero no es la misma. ¿Qué es esta locura? Distinción de verdades. Distinción de verdades. Jesucristo no es la misma verdad. Qué locura es lo que está enseñando este señor. Mi pregunta para ti, caballero.
Dice la Biblia, sea con vosotros. Mi pregunta falta, Jairo. Bien, para el caballero única verdad. Dice, sea con vosotros gracia. No, mejor voy a regresar a Juan, el mismo versículo que él estaba utilizando. No le voy a hacer algo fácil, lo vamos a ir a la yugular. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Te pregunto, este espíritu de verdad, siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, habla por su propia cuenta, según Juan 16:13, sí o no y por qué. Sí, querido amigo, pero recuerde que Jesucristo hablaba como quien se despoja de sí mismo. Pero usted no conoce eso. Jesucristo hablaba como quien se despoja de sí mismo. ¿Acaso quién fue el que se despojó de sí mismo? Hablando en tercera persona. Jesucristo hablaba en parábolas. ¿Y quién era el que hablaba en parábolas? De forma simbólica. Pero si ustedes no entienden las cosas terrenales, ¿cómo pretenden ustedes entender los términos celestiales? Si usted no conoce una verdad absoluta terrenal, ¿cómo usted pretende conocer una verdad absoluta celestial? Aquí está hablando es de que no hablará de otra cosa sino de salvación, porque el nombre fue dado para salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No conoceréis otro Salvador ni otro Dios sino a mí mismo. El término del Señor vino, yo soy, vino para darse a conocer como salvación. En aquel día será conocido como Jehová justicia nuestra. ¿Y cómo es conocido Jesucristo? Jehová salva, o yo soy salvación. Pero este espíritu que mora en nosotros no habla de otra cosa sino de salvación, querido amigo. No está hablando de otra verdad, está hablando de salvación. ¿Y quién es la salvación? ¿No es Jesucristo? ¿Es el Padre o es el Espíritu Santo? ¿Quién es Jehová justicia nuestra? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora son los tres. Pero usted habla de verdad, ¿y de qué verdad habla usted? El Señor está hablando como quien se despoja de sí mismo, pero usted no entiende el mensaje. Usted no entiende la forma como el Señor habla. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, pero vosotros le conocéis. Usted no le conoce, porque mora con vosotros. Si no había sido enviado la tercera persona de la Trinidad, ¿cómo es que ella moraba con ellos? Explíquenos usted eso ahora en su refutación. ¿Cómo es que la tercera persona de la Trinidad, si no había sido enviada, cómo moraba con ellos y ya le conocían? Mora con vosotros y estará en vosotros. El texto dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Según el texto, yo pregunté, ¿este Espíritu Santo, que es el Padre y es el Hijo, habla por su propia cuenta? ¿Sí o no? Dices que sí. Oye, pero el que está hablando aquí dice que no. Pero tú dices que sí. Es porque tu asquerosa doctrina lo que hace es negar los textos. Y te la juegas de una manera terrible. Pareciera que tuvieras más razón que Jesús. Pero Jesús es el que está hablando aquí. Pero tú tienes mayor razón que Jesucristo. Oh, tú eres el más iluminado. Bendito sea el Señor por única verdad. Tú eres el que está diciendo que Jesús miente aquí. Y que Jesús aquí está hablando por parábolas. Y que Jesús aquí está hablando desde su despojo. Entonces, ¿no es que es el mismo? ¿Cuál despojo, papá? Si me tienes a Jesús siendo el Padre, ¿dónde está el despojo entonces? ¿Dónde está? Ahora lo despojaste para negar el texto. Oye, el texto dice, no hablará por su propia cuenta. Yo creo en lo personal, a todos ustedes, sean trinitarios o no. Si el texto dice que Jesús dice que no habla por su propia cuenta, pero ustedes dicen que sí, hay algo de malo en la doctrina cuando le llevas la contraria al Señor Jesucristo. Algo malo tiene que haber ahí. Consideren la conciencia, si es que la tienen en algún punto de su vida, tienen conciencia para entender esto. Amigos, pídale a Dios sabiduría, porque la sabiduría de Dios no va a llevar la contraria de lo que Él mismo expuso en su palabra.
Si Jesús dice que no, prefiero creerle al Jesús de la Biblia y no al que tú crees única verdad, un Jesús mentiroso. Julio, No, sino lamentos. Julio Quevedo, mi estimado. Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice así: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros... Brother, antes de que hable, discúlpame. Lo que pasa es que está John Feli aquí y conté las preguntas entre John y Montero. Y pues yo creo que estamos a nivel para que suba John Félix y después me toca a mí subir aquí. Yo aquí me quedo, yo no me voy. Continúa, Julio, no, gordito. Continúa, Continúa, Julio. ahí, Julio, ajá. continúa, tú Ok, dale, Solano, dale. Terminamos el versículo 17, ¿no? Dice: El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mi pregunta para usted, mi estimado hermano y amigo: ya que el Espíritu no había sido enviado, ¿en qué forma existía con los apóstoles? Adelante. En forma espiritual, porque estaba en Cristo. Esto te lo va a enseñar Pedro. Hechos, capítulo 10. Para responderle su pregunta. Hechos, capítulo 10, brother. Dice la Biblia. Versos 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Perdón si se me escucha atorado el habla, no estoy cenando. Por eso pedía que subieran a John. Comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo no se ha transformado en carne, si eso es lo que me quieres decir con tu pregunta. El Espíritu... Dame un segundo, no me quites el tiempo. Mira, ve, ahorita que yo termine de decir esto, se me van a hincar los dos. Ustedes dos son hermanos, ¿por qué están peleando? No te preocupes, espérate que termine aquí, ya vas a ver. Perdón, estos niños hay que enseñarles lo bueno, pues están peleando entre ellos. Esa es mi respuesta, brother. El Espíritu Santo no cambia de forma en ningún momento. Él sigue siendo el Espíritu Santo. Simplemente que el Padre ha ungido con el Espíritu Santo a su Hijo, ¿verdad? Esa es mi respuesta, brother. Excelente, Julio, excelente. Bueno, acá miramos unos cuantos detalles. Y es que el Espíritu no había sido enviado como lo plantea la Trinidad, una persona totalmente distinta. Él no había sido enviado. El envío sucede en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, donde está el soplo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese envío para la Trinidad sucede allá. Pero ese Espíritu ya moraba con los apóstoles. Y no solo moraba, ellos lo conocían. ¿De qué forma lo conocían? Julio dice que espiritual. En cierta forma, pues, estuvo bien, digamos que sí. Pero entonces, Julio, ese no había sido enviado. ¿Cómo es que ya lo conocían? ¿Lo conocían espiritualmente? ¿En qué manera lo conocían espiritualmente? Y ya moraba con ellos. Si no había sido enviado, esa es la pregunta. Si es una persona totalmente distinta, ¿cómo es que no había sido enviado pero ya estaba? Bueno, hasta ahí dejo mi refutación, pero bueno, adelante. Según Ishi, no era así, pero bueno. Ok, 2 minutos, Julio. No, uno para pues... sí, otra, perdón. Sí, para la pregunta, Jairo. Dale. El texto, voy a ir al texto que cité. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Te pregunto, ¿Dios ungió
¿Con el Espíritu Santo, al Espíritu Santo, sí o no y por qué? Ok, ¿sí o no? ¿Y por qué? 2 minutos. Según el texto, no. Según el texto, no. Me preguntaste gramaticalmente. Dice que ungió a Jesucristo. Te soy sincero, en el texto dice que ungió a Jesucristo. Pero ahora vamos un poco. Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11, nos dice que hay un solo espíritu, mi estimado. Uno solo y el mismo que hace todas las cosas. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice que el Señor es el espíritu y hay un solo espíritu, ese Señor es Jesús. Según 1 Corintios 8, 6. Ese espíritu, Filipenses aclara un poco acerca de esto. Cristo existía en la forma de Dios. Dios es espíritu. Cristo existía en la forma de Dios, el cual no estima el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ese espíritu, ya que Jesús es Dios, se le puede nombrar como espíritu eterno. Y solo hay un espíritu, mi estimado Julio. Ese espíritu toma la condición de hombre, o Dios manifestado en carne. Y ese es Jesús. Hasta ahí la dejo. Ok, 2 minutos, Julio. Bueno, se acabó esto, ¿no? Se acabó este asunto. Dios no ungió con el Espíritu Santo al Espíritu Santo. Hiciste distinción y qué bueno que eres honesto con el texto. De hecho, estaba viendo que estabas corrigiendo a Única Verdad cuando dijo que sí, habla por su propia cuenta. Eso habla muy bien de ti, Solano. Excelente, brother. Si tu doctrina te lleva a negar lo que está ahí explícito, yo creo que ahí pues habría que considerar qué es lo que estás creyendo. Ahora, me llevaste a 2 Corintios, si no me equivoco. Me llevaste a que solo hay un solo espíritu. Amén, hay un solo espíritu. De eso no hay ninguna duda. Pero resulta que este Espíritu Santo procede del Padre. Juan 15:26. Resulta que este Espíritu Santo, es la promesa del Padre. Resulta que este Espíritu Santo, el Hijo va a rogar al Padre para que envíe a otro consolador. Y si Jesús tiene carne y huesos, mi estimado Solano, a menos que tengamos a un Jesús de carne y huesos dentro de nosotros, un cuerpo dentro de nuestros cuerpos, ¿no? Qué locura sería eso. Por eso creemos que quien está en el cristiano es el Espíritu Santo de Dios. El Hijo está a la diestra del Padre, según la Escritura, ¿verdad? Según Hechos capítulo 7, versos 55 al 56, mi estimado. Excelente. Usted acaba de hacer distinción entre el bautismo, que es el que está siendo bautizado, es el Hijo, y el Espíritu Santo descendiendo de manera corpórea como paloma, dice la Biblia. Mis amigos, voy a cenar. Les pido que respeten mi privacidad. Voy a cenar. Y pues espero que suba John ahorita con John Félix, con el que ustedes digan, ¿no? Me sostengo aquí un momento. Voy a cenar. Les pido que me respeten eso. Al maestro judío, sí se puede. Ponme grande, quiero proyectarle una imagen al maestro judío para que me responda conforme a esa imagen. Gracias. Ahí va. Juan 17:22, Gabriel. Yo, escúchame bien. Lo bajaron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se bajó? ¿Lo bajaron? ¿Cómo es? Yo no lo No bajé. vayan al judío, por favor. Yo no lo bajé. No, súbamelo. No podemos dejarlo ahí así. No, yo quiero escuchar todos los mandamientos. Búscamelo, que el judío no dice así, unicitarios, herejes. Búscamelo. Súbalo, ¿no? Es que ya estábamos diciendo que el judío tiene una venda en los ojos. Creo Ahí que nos se enseñó fue. que él tiene una venda en los ojos. Se nos fue, Creo que se fue. no lo encuentro aquí. Súbamelo, que el judío no dice eso. Ustedes no saben de eso. Uy, qué barbaridad. Según el mandamiento 75 que está en Levítico, sí.
Uy, se le fue el judío. Uy, yo que venía por él. Se fue John Félix, así, de a poco se van yendo, se van disipando. Yo quiero que un trinitario me explique si Juan 17:22 se puede ¿Cómo dice entender de Lu? esta manera. Si la La respuesta es Trinidad. no, que Ah, me no, explique aquí de habla qué la manera se primera puede persona de la entender. Trinidad. Yo quiero que un trinitario me explique cómo puedo entender Juan 17:22. Si no es así, me explique de qué manera puedo entender Juan 17:22, que dice, y la gloria que me diste yo se le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Quiero que me explique si no es así cómo. Pero se fue. Lo completo de la Biblia, a ver cuánto le daba a él. Si le sumaba, a mí me sumó 27.384.515, pero quería ver si le daba lo mismo. La gematría no da eso, John. Usted está equivocado en eso, usted está refutado. Usted no sabe más que el judío. Toda locura. De Gabriel creyéndole a alguien que no cree en Jesús. Y viene a refutarnos acá. Diciendo, tú crees que tú vas a ser más sabio que tal persona. Pero esa persona no cree en Yeshua como Dios, como el Eterno. Entonces, pero es algo, una locura. Amigos, ya volví. Si quieres, hazme las dos preguntas, John, para terminar. Si quieres, házmelas tú solo, porque yo tengo un programa a las 7 y quiero respetar el tiempo. Dale. Bueno, vamos en orden. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 2. Dice así, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Corintios capítulo 2, verso 8. Ese Señor de la gloria al que ellos crucificaron es el mismo Señor que en 2 de Corintios 3:17 es el Espíritu. Mi pregunta es, Pablo escribe 1 de Corintios capítulo 2 que crucificaron al Señor de gloria. Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 3 que el Señor es Espíritu. El Señor de la gloria que fue crucificado es el mismo Señor que es el Espíritu. Dame mis 2 minutos y le digo el por qué. Bien, bien. No sé qué creen algunos trinitarios en cuanto a 2 de Corintios, donde dice, porque el Señor es el Espíritu, es capítulo 3, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Esta expresión yo entiendo, según entiendo en su contexto, el Espíritu Santo le pertenece al Señor. Por eso suena en un sentido de pertenencia cuando dice el Espíritu del Señor, no dice el Espíritu Señor. Y cuando habla de que el Señor es el Espíritu, está hablando del señorío del Espíritu Santo sobre lo que entendemos la iglesia, el ministro o ministros del nuevo pacto a través de su santo y bendito Espíritu. En cambio, cuando dice crucificaron al Señor de gloria, se refiere al Señor Jesús, al Hijo de Dios, que también este sustantivo o este nombre Señor o Curios o Kyrios es aplicable a él en un sentido de cualitativamente hablando, es decir, las virtudes o señorillo, ¿verdad? En un sentido así te lo puedo explicar. Pero dale, mi respuesta fue que no y ese fue el porqué. Dale. Y mira, qué pena que no le dices el verso 16 de 2 de Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es Espíritu. El Señor que se cita en Corintios 3:17 es al que se debe convertir todo creyente, y ahora niegas que se conviertan a Jesucristo. No solo no te conformas con negar la Biblia, sino que le dices a la gente que no crea en el Señor Jesucristo, porque ellos tienen que convertirse al Señor Jesucristo para que el velo les sea quitado. Y ese Señor
Pablo dijo en la carta que para él solo hay un Señor y que crucificaron al Señor de gloria. Y después les dice que se conviertan al Señor Jesucristo porque el Señor es el Espíritu. Y con solo 2 páginas de Corintios, o sea, tú no puedes mantener tu doctrina entre un capítulo de la página de Corintios y otra página del mismo libro de Corintios, porque ahora le andas diciendo a la gente que no se conviertan en Jesucristo. Julio, por favor, comportate, hombre, aprende a predicar de la Biblia. Entonces, que se conviertan al Padre, pero no al Hijo. Y el que no cree en el Hijo no va a ser salvo. Y no es al Hijo el que se tienen que convertir. Porque no pueden leer ni siquiera el verso anterior, porque ustedes se van de bruces y ustedes son de respuesta clasificada. Ay, la misma respuesta siempre. En Corintios voy a negar que es el Señor, porque el Señor es esto y no leen ni el verso 16. El verso 16 te dice que se tienen que convertir al Señor y no pueden negar que el que se tienen que convertir es el Señor Jesucristo. En el verso 17 te dice que es el Espíritu. Y ya te había dicho que crucificaron al Señor de gloria. Por favor, Julio, que sea coherente tu respuesta. Si te comprometo delante de la gente, mi siguiente pregunta, le voy a decir, Julio, al Señor al que se tienen que convertir, ¿es el Señor Jesucristo, sí o no? Y te vas a refutar solo. Pregunta, trata de defenderte, porque te voy a llevar ahora. Pregunté de Corintios 3:16. Ahora lo voy a obligar a confesar que el Señor al que se tiene que convertir es Jesucristo. Y si Él dice que no se conviertan a Jesucristo, téngalo todo TikTok por anatema. Dale, presenta tu pregunta y espera la siguiente. Claro. Mateo capítulo 14, verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Te pregunto yo, la Biblia enseña que los ángeles dicen, adora solamente a Dios. Esto aparece en Apocalipsis reiteradamente. Pedro le dice a Cornelio, no te inclines a mí, no me adores porque yo mismo soy hombre. Te pregunto, si se adora a Dios, a este que están adorando aquí, que le están diciendo verdaderamente eres hijo de Dios, ¿tiene un padre? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Muchacho, el verso lo dice. Lo que tú no validas es que ese que tiene un padre es el único Dios verdadero, nuestro Salvador. Judas te lo dice. Judas 1:25 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Y el hecho de que él, como hombre, tenga un padre, porque todo hombre tiene que honrar a su padre, no quiere decir que como Dios tenga un padre. Es que ustedes hablan de una familia de dioses. Dios papá, Dios hijo, Dios espíritu, y a veces inventan muchas cosas. Lo que pasa es que recuerda que él tiene una condición de hombre. Y como hombre, el hombre tiene el mandamiento de honrar a su padre. Y mientras la Biblia se refiere a él en condición de hombre, él va a cumplir el mandamiento de honrar a su padre. Pero él no está diciendo que tiene otro, o que hay una familia de dioses. El Dios papá, el Dios hijo, el Dios primo, no, eso lo enseñan ustedes, porque no saben por qué él lo dice. Él no contradice la ley, él dice, todo hombre tiene que honrar a su padre. ¿Quién es el padre de él? Su padre es Dios, porque lo engendró el Espíritu, pero la Biblia más adelante te dice algo que te funde el cerebro. Hay un único Dios verdadero. Y tú hablas de este verso, pero no eres capaz de refutarme y decirme, no, John, el único Dios verdadero de Judas 1:25 no es Jesucristo. No es cierto, no hay un único Dios verdadero nuestro Salvador, porque la doctrina de ustedes no aguanta 2 versos. Ustedes son un verso aislado, lo cortan y salen corriendo. Nunca van a ver ustedes un trinitario sumar 2 versos para hacer una pregunta. Nunca van a poder responder. Es más, Julio va a ignorar que yo le estoy obligando a referirse a Judas 1:25, a ver si ese que es hijo